Así que bueno, así es. Bueno, comencemos entonces con la consulta. Profe, yo tengo una duda en la acción de las temperaturas sobre el desarrollo de las plantas. En la acción positiva, el método residual. No lo entiendo. ¿Qué dice el método residual? Son formas de cálculo, ¿no? De las sumas térmicas. Nosotros no lo vimos, no hicimos prácticos relacionados con esto. La idea es que ustedes tengan esta noción que después van a seguir ampliando en las próximas asignaturas, principalmente en fisiología vegetal. Tengan la idea de que para que la planta pase de una fase a la otra y pueda cumplir su ciclo, tiene que ir cumpliendo requerimientos. Y los relacionados con las temperaturas tienen que ver con estas sumas térmicas. O sea, cada fase va a tener una duración y un tiempo en el que se desarrolla en función de las temperaturas. Y estas sumas térmicas nos ayudan a comprender el mecanismo fisiológico. Son como, se calculan como algoritmos de alguna manera para entender o poder calcular, porque hay algunos modelos que utilizan esto, desde la siembra, por ejemplo, cuándo va a aparecer la primera flor, en función de las temperaturas. Entonces, el método residual se basa en las diferencias con respecto a una temperatura base, una temperatura media, y lo que vos sumás son los residuos, o sea, las restas. Ah, bien. Pero tengo una temperatura media como referencia, digamos. Claro, esa es la temperatura base. Sí, generalmente tomás una temperatura de referencia. Ah, En bien. este caso es la temperatura media, y entonces vos a todas las temperaturas las relacionás o las restás con respecto a esa temperatura media, y lo que va sumando son los residuos. O sea, El resultado de lo la que te red. da la resta. Claro. Ah, bien. Gracias, profe. Sí. Que el máximo vital, esto es temperatura en el crecimiento, ¿no? Ustedes tienen que diferenciar la acción de la temperatura en el crecimiento, entendiendo como crecimiento el desarrollo de biomasa. Entendemos, digamos, por crecimiento las primeras etapas. Es cuando como nosotros nacemos, de niños crecemos y llega un momento en que se produce el desarrollo que nos habilita para la reproducción. Es la misma idea en las plantas. Entonces hablamos de crecimiento mientras las plantas forman estructuras vegetativas, y de desarrollo cuando empiezan a aparecer o se diferencian estructuras reproductivas. En el caso de las temperaturas que afectan al crecimiento, se habla de las temperaturas cardinales, y ahí vos tenés la mínima letal y la mínima vital, la máxima letal y la máxima vital. Cuando es vital, es un valor en donde, como mínimo, como máximo, la tasa de crecimiento, porque en ese gráfico que ustedes grafican temperaturas y en el eje de las Y es tasa de crecimiento o velocidad de crecimiento, no es crecimiento, es tasa o velocidad de crecimiento. Y es una especie de campana de Gauss, pero que es asimétrica, porque en el máximo cae más rápido, ¿no? Eso lo que te indica es que cuando llegas a la máxima o a la mínima vital, son temperaturas en las que el crecimiento se reduce al mínimo, pero todavía la planta, por eso es el mínimo vital, es una temperatura en donde la tasa de crecimiento es prácticamente nula o muy baja, muy imperceptible el crecimiento que se produce a esa temperatura, se reduce tanto
porque ya entra en defecto la temperatura, que prácticamente no crece, pero no muere. En cambio, la mínima letal la mata. O sea, el crecimiento cesa y la planta muere. Lo mismo la máxima vital. La máxima vital reduce el crecimiento porque con el aumento de las temperaturas por encima del óptimo empieza a caer la velocidad de crecimiento, porque ya empieza a ser un elemento que está en exceso esa temperatura. Empieza a provocar daños. Entonces, la máxima vital te permite crecer muy poquito, pero la planta no muere. La máxima letal la mata. Generalmente es porque se destruyen las enzimas, las proteínas. El cero de vegetación en realidad es una mínima vital general. El cero de vegetación, que normalmente se tomaba como, o el cero vital también se llamaba, es 7 grados y es una mínima vital para todas las plantas, o sea, es para, en general, es un promedio, un valor de referencia, un umbral. Después vos definís para cada especie la mínima vital. Pero el cero de vegetación es un mínimo vital general. En general, todas las plantas ya empiezan a tener problemas en esa temperatura que detiene el crecimiento. Profe, ¿hay alguna posibilidad que explique el cuadro de registro fitofenológico integral? No lo tengo acá a mano yo. ¿El cuadro? ¿Cuál cuadro? Ese donde explica la gráfica, donde explica cómo se van colocando los signos. Sí, bueno, es un código, ¿no? Nosotros en el práctico lo veíamos. En realidad, la idea es que ustedes sepan que existió o existe ese método. No se usa demasiado salvo para las personas que hacen los registros, ¿no? Porque si vos tenés que ir a un monte fruntal y registrar varias plantas, 100 plantas en un día, por ejemplo, en su estado fenológico, este código te facilita el trabajo. Lo que vos haces es en un cuadro colocar la fecha en la parte superior y después utilizar signos y símbolos para representar qué fase está ocurriendo y en qué intensidad. Entonces, la fase que está ocurriendo te la da el lado del cuadrado que vos uses. Entonces, en el 1, por ejemplo, es floración y maduración del fruto. ¿Cómo sabes si es floración o maduración del fruto? Bueno, porque todos los órganos menos el fruto se representan con guión derecho. Entonces ahí, si vos tenés guiones derechos, es floración. Si tenés guiones ondulados, que es esa, estarías representando la maduración del fruto. Entonces, en cada lado del cuadrado vos podés representar una o dos fases. Si es guión derecho, hace referencia a cualquier órgano menos el fruto. Si es guión ondulado, es el fruto. Y después el número de signos o símbolos que vos vayas a utilizar te da la intensidad. La intensidad mínima es inicio y fin. Y la máxima es la plenitud con 5 signos. Pero vos tenés que poner 5 signos. Entonces, cuando tenés, por ejemplo, el inicio de floración, pones una rayita y 4 puntitos. Y ahí reconoces que es el inicio porque tiene una intensidad de un signo. Ahora, ese signo está abajo, entonces inicia. Si vos tuvieras 4 puntos y un signo arriba, estás finalizando.
Y después, bueno, si tenés los 5, es plenitud de esa floración. Son signos, símbolos y una metodología que se basa en un código. ¿Cuál es la ventaja? Que vos en un ratito llenas una planilla, vas planta por planta y con esos simbolitos vas rellenando y representas todo lo que está pasando en la planta, en cada planta. Entonces es fácil registrar. El tema, la desventaja es que no todos conocen el código y entonces después esos registros, si los toma alguien que no conoce el código, no se pueden decodificar, digamos. Y fue cayendo un poco en desuso. Se usa sobre todo en plantas frutales, en montes frutales, donde vos haces un recorrido y tenés que registrar lo que pasa en 100, 200 plantas. Y puede ser también en forestales, pero eso es, digamos, es un código. Nosotros no, este año no lo vimos, no, es tener idea. Ahí en fenología ustedes lo que tienen que, ya les va a tocar, seguramente, sobre todo a los ingenieros, bueno, a todos, a los ingenieros agrónomos y a los de recursos también, les va a tocar hacer fenología, aunque ustedes a lo mejor no recuerden que lo están haciendo, porque cuando uno visita un cultivo, una parcela forestal o plantas en general, va a ir registrando qué pasa en esa planta. Entonces la fenología lo que hace es registrar la fecha, que es muy importante, porque yo después tengo que correlacionar con lo que está pasando en el tiempo atmosférico en ese momento de registro. Entonces ustedes van a registrar lo que está pasando, qué fase está ocurriendo, en qué momento se encuentra, para precisamente calcular duración de fase, duración de subperíodos, y en función del tiempo atmosférico ver si esa fase se acortó, se alargó, y tratar de explicar por qué. Por ejemplo, si me dice la bibliografía que de siembra de emergencia normalmente eso ocurre en 7 días y yo voy a los 14 días y todavía no hay plantas que estén emergiendo, y bueno, tengo que empezar a pensar y a mirar los datos meteorológicos para ver qué pasó. Si llovió, si no llovió, a lo mejor está faltando humedad, a lo mejor hay un exceso de humedad. Tengo que ver la temperatura, a lo mejor son temperaturas muy frescas y la germinación necesita una mínima vital o una óptima distinta a la que está ocurriendo. Entonces, si es más fresco, generalmente se atrasa, necesito más tiempo para que se produzca esa germinación. Ese tipo de análisis es el que permite hacer la fenología. Profe, y en los métodos de observación de los cultivos densos, como no se puede observar la planta individualmente, ¿se hace aproximaciones o...? Sí, la fenología es una herramienta de estudio de la climatología que es muy subjetiva. Entonces vos cuando tengas que trabajar con fenología vas a hacer tus propias planillas, vas a hacer tus propias observaciones. Yo siempre les digo que es muy bueno al que trabaja en el campo tener una libretita. Bueno, ahora con los teléfonos por ahí eso se soluciona porque uno saca una foto y queda ya registrada la fecha, el momento. Pero es muy importante registrar todo lo que veo, porque después la memoria nos falla y empezamos no sé si la flor la vi el día 20 o el día 21 que fui después, o empiezo a mezclar, ¿no? Entonces es bueno tener o bien un registro fotográfico que me vaya permitiendo hacer el seguimiento de la parcela, o el registro en libreta de campo. Y bueno, la pregunta era de los cultivos, ¿cómo hago el registro de los momentos de la fase? Porque eso es lo que me interesa también. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo está en la plenitud? ¿Cómo va avanzando? Porque
En una parcela es algo progresivo esto. ¿Mm? Por ahí empiezan a aparecer flores, hablo de floración porque es la fase más notoria, empiezan a aparecer flores muy aisladas. Bueno, ahí yo podría decir que son las primeras plantas que están floreciendo, todavía no inicia la fase, porque siempre hay dentro de una parcela plantas precoces. ¿Cuándo inicia? Cuando, en el caso de los cultivos raros, que yo puedo contar plantas, el 20% de las plantas tiene una flor. Entonces ahí puedo decir que ya eso va a tener un despegue, digamos, cuando el 20% de las plantas tienen una flor, yo puedo pensar que en los días siguientes se va a producir ese crecimiento exponencial del momento de la fase que me lleva a plenitud, ¿no? Llega un momento en que un montón de plantas florecen, porque esos responden a la media. El 50% de las plantas ya tienen una flor. Y después el proceso cae, ¿no? La curvita de inicio, plenitud y fin de fase es como una campana de Gauss. En el caso de las densas, que yo las cultivo al voleo, o sea, no tienen una separación entre líneas, entre plantas, y yo no puedo individualizar porque a veces esas sembradas al voleo generan plantas hijas, por ejemplo los cereales, yo ya no puedo individualizar planta por planta. Entonces eso es más subjetivo y requiere que vayas más seguido al campo para detectar cuándo inicia. El inicio es cuando las primeras plantas empiezan a florecer, pero en forma continua. No es eso aislado que yo veo una por allá y la otra, sino que yo veo que voy un día y veo que ya las plantas empiezan a florecer y al otro día veo que eso es continuo y que ya empieza a arrancar esa subida, digamos, del número de flores que voy a encontrar por día. Nosotros lo aproximamos, o como una idea, digamos, aproximando a lo que es el cultivo ralo, al porcentaje de superficie cubierta por plantas en la fase. Por eso decimos, bueno, un 20% del suelo cubierto por plantas con una flor nos daría la idea de que está iniciando la fase. Pero les vuelvo a repetir, es como lo dice en la guía, ¿no? Que comienza a aparecer los órganos de esa fase en forma ininterrumpida, no es aislada, no son órganos aislados, los que yo veo plantas aisladas que florecen, sino que yo veo que ya eso ha comenzado y que cada día va a ir en aumento hasta la plenitud. Es más subjetivo. ¿Qué otra pregunta tiene? Va, no sé si te contesté. Sí, profe, gracias. Profe, con respecto a las heladas, uno de los métodos para prevenir la helada es el riego, que es un método Para directo, el riego, ¿cuál? el riego por aspersión, Ese es para combatir, para, no para prevenir. para combatir, sí. Tienen que hacer la diferencia entre prevención, ese es un método indirecto, porque vos lo haces antes de que se produzca la helada. Por ejemplo, el riego por superficie es para prevenir, porque vos el riego por superficie, o sea, mantener húmedo el suelo, lo que posibilita es que el calor específico de ese suelo aumente y entonces absorba lentamente radiación, se caliente y conserve ese calor que va a ir liberando lentamente en el momento en que la temperatura baje, ¿no? Se den las condiciones para que se produzca una helada. Eso sería preventivo, indirecto. Antes de la helada tenés que hacer eso. Pero el riego por aspersión es un método de lucha. O sea, es cuando se está produciendo la helada. Un método directo, activo. Entonces, ahí lo que ocurre es un cambio de fase del agua, porque cuando el agua,
vos tenés que asperjar, que significa dividir la gota en gotitas muy pequeñitas. Entonces, ese riego por aspersión que asperja el agua provoca que las gotitas de agua se posen sobre la planta, sobre las hojas, sobre las ramas, y se congelen durante la helada. En esa congelación, en ese congelamiento del agua, hay una liberación de energía, del calor latente que consume para fundirse, ¿no? Entonces, la planta va a quedar con una cobertura de hielo, o sea, también tiene que ser resistente a eso. No lo puedes aplicar en cualquier planta, tiene que resistir bajas temperaturas. Pero lo que vos lográs es que la planta permanezca con esa cobertura de hielo y en sus cercanías, digamos, a no mucho más de 0 grados, porque ese congelamiento libera calor al aire, lo que hace que ese aire no se enfríe tanto. Ahora, siempre se dice que el riego por aspersión es un arma de doble filo, hay que saberlo usar muy bien, ¿no? Porque vos tendrías que empezar a regar poco antes de que empiece la helada, durante la helada y continuar pasada la helada, ¿no? Entendiendo la helada como el descenso térmico. Eso implica que si es una helada de muy larga duración vas a tener problemas porque la capa de hielo que se va a ir formando sobre la planta va a empezar a ejercer un peso que va a provocar rotura de ramas, de hojas, de frutos. Además tenés que tener bien claro hasta cuándo regar. No es que termina la helada y vos dejás de regar, porque si termina la helada y dejás de regar, va a empezar a fundirse el hielo y eso consume energía. O sea, la vas a enfriar a la planta. Entonces es un arma de doble filo, pero se usa para combatir heladas, sobre todo en frutales. En frutales que resistan bajas temperaturas. Y en la ventilación, cuando se usan esos ventiladores, siempre tienen que estar por debajo de la altura del techo de inversión, ¿no? Y lo que pasa es que vos el techo de inversión, bueno, puede ser variable, depende de las condiciones de la helada, pero bueno, normalmente se lo coloca a 2 metros. Esos ventiladores lo que hacen es evitar que se formen las capas de aire, ¿no? La inversión térmica. O mezclas el aire, la inversión se suaviza, porque vos estás sacando el aire que se está enfriando y lo mezclas con aire más caliente de arriba. En cambio, si el aire se deposita y se sigue enfriando, va enfriando las capas, por eso una noche calma favorece la inversión, porque favorece que el aire que está en contacto con el suelo se enfríe y enfríe después a las capas de más arriba. Siempre los métodos de lucha van a estar en función de la intensidad y la duración de la helada, porque hay heladas tan intensas que ningún método va a poder salvarte de los daños, o si la helada es poco intensa pero tiene larga duración de varias horas, también puede llegar a ser muy costoso, por eso se aplican en cultivos realmente rentables, ¿no? O sea que te convenga hacer ese gasto. Es costoso. ¿Qué métodos conocen acá? Métodos de lucha.
que hayan visto en el Valle del Lerma. ¿Ninguno? ¿Qué se hace en tabaco? ¿Cuándo se trasplanta el tabaco? Nadie observó, no andan por las rutas del Valle del Lerma. ¿Cuándo trasplanta? ¿Cuándo empieza a aparecer tabaco en el campo? Se recomienda a los tabacaleros trasplantar después del milagro. ¿Por qué será eso? ¿Por qué después del milagro? Porque son las últimas heladas en el milagro. Porque la fecha media de última helada para el Valle del Lerma es precisamente la época del milagro. Entonces, la recomendación es trasplantar después del milagro, porque el tabaco es una planta sensible al frío. Entonces, ¿de dónde la tengo antes a la planta? Pues yo la trasplante 2 o 3 hojas ya. Invernadero. Sí, pero ¿cómo se llaman en tabaco? ¿Qué se hace? Son como invernaderos, pero chiquitos. Los almácigos. En los almácigos. Primero hago los almácigos, que es en etapa invernal. Las tengo a las plantitas protegidas, ¿no? De las heladas principalmente. Y cuando pasa el riesgo de heladas, lo trasplanto a el campo. Entonces, ese es un método, de alguna manera, indirecto o pasivo, ¿no? No es mientras se está produciendo la helada, sino como prevención. Después también se suele ver, aunque no es tan frecuente, la quema de combustibles en tachos. Se hace mucho con carbón vegetal y erróneamente pueden llegar a ver la quema de neumáticos, pero esa no es efectiva y contamina. El humo que produce es muy contaminante. Así que no se recomienda eso, porque es inefectiva, aparte. Después también el uso de invernáculos para especies que son sensibles al frío, también es un método para evitar las heladas. Y se usan mucho los indirectos, o sea, elegir fechas de siembra o de trasplante, por ejemplo, fuera de la época de heladas. Entonces ahí hay que conocer muy bien las fechas de primera y de última helada. Para escapar al enemigo, que es la helada, tengo que conocerlo. Ahí viene la caracterización agroclimática de la helada que tengo más frecuentemente en la zona, qué tipo de helada, porque si es, por ejemplo, advectiva, no voy a usar calefactores, porque la advectiva es una masa de aire fría que entra a la finca. Entonces, si yo uso calefactores, el aire caliente se va a ir al vecino. Tengo que conocer qué tipo de heladas se producen en la zona para saber qué métodos tengo que tener disponibles. Si son radiativas, ahí sí puedo pensar en la remoción de aire a través de ventiladores, la calefacción, el tipo de helada, la intensidad, la duración, la época de ocurrencia. Y ahí entra la fecha media de primera helada, la fecha media de última. Eso preguntamos en el examen pasado y no lo sabían. Yo les dije en clase que
es importante conocer periodo medio libre de la. Lo hicieron en el práctico. ¿Qué otra pregunta? Buenos días, profe. Yo tengo una duda con respecto a la variación diaria de la temperatura. Con respecto a la máxima de por qué se registra, no se registra en el momento de a las 12 del mediodía con el máximo goce de radiación, sino horas después. Menciona que no es que se acumula lo recibido anteriormente. No. Porque ahí vos tenés que, ese gráfico que ustedes analizan, que te dice cuándo se produce la mínima y la máxima diaria o la mínima y la máxima anual, te dice que eso es en función del balance de radiación. Ustedes recuerden que lo original y lo importante es la energía que ingresa. De ahí parte todo el resto. Y la energía que ingresa es la energía solar. Entonces, cuando vos tenés el máximo de energía solar, que es al mediodía, el suelo ya se vino calentando durante toda la mañana. Por lo tanto, cuando vos recibas gran cantidad de radiación, como estás recibiendo al mediodía, la estás recibiendo en un suelo ya caliente, que se va a calentar más, pero que tiene una cierta inercia, ¿no?, en esa acumulación de calor, porque además, cuando el sol empiece a caer después del mediodía, por más que caiga, todavía está alto. Y por la ley del coseno, su intensidad va a ser importante. O sea que no es que tengas el punto máximo al mediodía y ahí tengas la máxima, porque además tenés que acordarte que primero se calienta el suelo y después se calienta el aire. ¿Y la temperatura del aire dónde se registra? ¿Con qué la registrás? Con termómetro. Con un termómetro. ¿En dónde está ubicado? En la casilla meteorológica. En el agrego meteorológico. A 1,50 m. O sea que tiene que calentarse el suelo, que va a seguir calentándose después del mediodía porque va a seguir recibiendo radiación muy intensa. Después ya cae el sol y empieza cada vez a recibir menos, y como el suelo está muy caliente, emite más, y ahí es donde el balance se empieza a hacer negativo, porque los egresos superan a los ingresos. Pero entre el mediodía y las 2 de la tarde los ingresos son importantes, por eso se acumula calor y se sigue aumentando. Y además se calienta el suelo y calienta el aire, y tiene que haber procesos de convección, de turbulencia, para que la temperatura que se registre a 1,50 m sea la máxima. O sea que nunca es, o generalmente no es al mediodía, sino una o 2 horas después, a las 15 horas, podés llegar a registrar la máxima. Siempre analícenlo desde el punto de vista de los ingresos y egresos. Siempre es un balance. Y el retraso en la variación anual también tiene que ver con el retraso en el registro de las temperaturas del suelo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Gracias. Solo que en el gráfico que ustedes tienen en la cartilla es más para latitudes medias, porque por ahí les dice la temperatura máxima se produce en febrero, creo. Las nuestras están entre diciembre y enero, las máximas. Si ustedes se fijan en los ejercicios que hicieron de evapotranspiración o balance, se van a dar cuenta que las máximas medias están siempre entre diciembre, enero, a veces noviembre llega a ser, pero diciembre, enero seguro. Y la mínima en junio, julio. Gracias, profe.
¿Qué otra pregunta? Profe, cuando se dice que la temperatura, o sea, que la evapotranspiración regula la temperatura, ¿eso es porque aumenta la humedad relativa y por eso disminuye la temperatura? Y porque hay cambios de fase. Recuerden los cambios de fase, que son importantísimos en el intercambio de energía, ¿no?